Bueno, bienvenidos otra vez a su canal, Matemática de la Sociedad Matemática Independiente. Yo soy Jesús y pues otra vez estamos aquí en un capítulo más del curso de álgebra lineal. Am, Esta es la clase número 2 y en esta clase, sin más dilación, vamos a ver las propiedades de la aritmética compleja. Este, ¿A qué me quiero referir con esto de las propiedades de la aritmética compleja? Me refiero a todas las formas que tenemos de manipular los números complejos, de sumarlos, de restarlos y de hacer esto. En el capítulo anterior ya presentamos algunas propiedades de estos números y dijimos algunas cositas, pero ahorita vamos a meternos un poco más con la aritmética de estos números que van a ser muy importantes para el estudio posterior de la álgebra lineal. Nos van a dar un montón de ejemplos y van a ser esenciales para lo que vamos a llamar escalares. Después vamos a ver eso. Y bueno, entonces, bien. Am, Hablamos un poco sobre la estructura de campo o de cuerpo en el capítulo anterior, en la clase anterior, y esta estructura tiene ciertas reglas, o es como una receta. En matemáticas tenemos muchas definiciones y cada definición sigue una receta. Tenemos objetos, entes, matemáticos abstractos, que siguen ciertas recetas para saber de qué objeto estamos hablando, ¿sí? Em, bueno, pues para empezar, me gustaría darles una proposición, ¿sí? Vamos a empezar con una proposición. Ok. Entonces, una proposición, la proposición 1.3, ¿sí? Y dice lo siguiente. am, si tenemos, vamos a tener una lista de propiedades que van a cumplir nuestros números complejos, ¿sí? La primera de estas propiedades va a ser la de conmutatividad, ¿sí? Este, y es que para, lo voy a escribir, perdón, estoy acostumbrado a escribir en cursiva, pero para que quede un poco más claro, lo voy a escribir normal. La conmutatividad, ¿sí? Que va a ser tanto para la suma como para el producto. Es decir, alfa más beta va a ser igual a beta más alfa, y alfa por beta va a ser igual a beta por alfa para cualquier alfa y beta, números complejos. ¿Sí? O sea, no importa la manera en que sumemos, no importa la manera que multipliquemos, esto va a ser igual. Mejor conocido por todos los profesores como el orden de los factores no altera el producto, o el orden de los sumandos no altera la suma. Esto es a lo que se querían referir todo el tiempo. Luego, a asociatividad, ¿sí? O sea, cuando hablamos de asociar, es que podemos poner paréntesis o agrupar de la manera en que queramos y el resultado siempre va a ser el mismo. Es decir, alfa más beta más lambda va a ser igual a alfa más beta más lambda. Note que hago ciertos paréntesis, ¿no? Ciertas pausas a la hora de hablar, porque es importante notar dónde están los paréntesis, ¿ok? Pero pues da igual en este sentido porque vamos a tener esta asociatividad. No en todas las estructuras matemáticas tendremos asociatividad, ni siquiera conmutatividad, ¿no? Bueno, más bien, es más difícil tener conmutatividad que tener asociatividad. Después vamos a ver un ejemplo de una estructura matemática, que son las matrices, en las que no vamos a tener conmutatividad en la multiplicación. La asociatividad sí la vamos a tener en muchos más ejemplos, pero incluso hay algunos en los que ni siquiera van a ser asociativos.
¿sí? Como es el caso de los octoniones, que son unos números muy extraños que tal vez luego podamos investigar un poco más. Esto se cumple para cualquier alfa, beta y lambda complejos, ¿sí? La tercera propiedad es la propiedad de las identidades, ¿sí? Vamos a tener de algunos, eh, algunos elementos particulares de los números complejos que van a ser únicos, de forma que pase lo siguiente. Lambda más cero va a ser igual a lambda y lambda por uno va a ser igual a lambda para cualesquiera lambda en los complejos. ¿Sí? Estas van a ser la identidad en la suma y la identidad en la multiplicación, ¿sí? Entonces podemos llamarlas, ¿sí? A esta de acá le voy a llamar identidad aditiva, cero, ¿sí? Y esta de aquí es la identidad multiplicativa, o el uno, ¿sí? Bien, vamos a tener también otras propiedades, ¿sí? La propiedad número 4, ¿sí? Que va a ser la de inverso aditivo, que nos va a servir para definir la resta más adelante. Y esto solo quiere decir que para cualquier número complejo alfa, existe un único otro número complejo beta, tal que alfa más beta se iguala la identidad en la suma, ¿sí? Esta propiedad nos garantiza la existencia de inversos en la suma, pero también, análogamente, tenemos inversos en la multiplicación, ¿sí? Es decir, para cualquiera alfa complejo, pero ojo, aquí pasa algo interesante, y es que tienen que ser complejos distintos de cero, ¿sí? Porque veremos que el cero, bueno, no veremos, lo podemos ver de una vez. El cero no tiene inverso multiplicativo. ¿Y a qué me refiero con inverso multiplicativo? Es que existe un beta en los complejos, tal que alfa entre beta es igual a uno. Perdón, no conocemos qué es la división todavía, pero sabemos qué es la multiplicación. Lo vimos en el capítulo anterior. Entonces, alfa por beta es igual al inverso multiplicativo, ¿sí? El que está enunciado en la propiedad 3. Estas son matemáticas formales, entonces no podemos dar muchas cosas que intuitivamente sabemos de los números por sentado, así que tenemos que irlas demostrando poco a poco, enunciándolas, ¿sí? Por eso, disculpen si parece que voy un poco lento, pero quiero que todo quede bien estructurado. Ok, ¿por qué necesitamos, o sea, uno podría preguntarse, y deberían preguntarse, ¿por qué esta condición tan extraña? Y es que si nosotros tenemos el cero, al multiplicarlo por cualquier otro número, digamos gamma, esto va a ser cero. Y cero es distinto que uno, lo pedimos necesariamente distinto que uno, ¿sí? Esto se puede probar, que cero no es uno, o sea, simplemente por las propiedades de que cero por cualquier otro número da cero y uno por cualquier otro número da ese mismo número, y por eso siempre son distintos, ¿sí? Pero a su vez, también por eso el cero no tiene inverso multiplicativo, porque por cualquier número que yo le multiplique, este me va a seguir dando cero. Esto es algo que se puede probar, pero no me voy a detener tanto en esta prueba.
Esta prueba es un poco más elemental. Quiero seguir avanzando para cubrir un poco más de material, pero esa es como la razón que voy a subrayar por aquí, ¿sí? De por qué pedimos esta condición que podría parecer extraña. Ok, bien. Eh, eh, Tenemos otra propiedad que es la de distributividad. Seguramente a los que les gusta el fútbol han escuchado como miren cómo distribuye el balón en el campo tal o cual jugador. Pues es un concepto bastante similar y es que la multiplicación se va a distribuir en la suma, ¿sí? O es lo que comúnmente le llamamos también como factorizar. Es decir, lambda por beta más alfa es igual a lambda por beta más lambda por alfa, ¿sí? Esto no es nada más un ejemplo de lo que ya conocíamos de factorización, ¿sí? Pues esta factorización también te va a valer en los números complejos. Y esto es para cualquier lambda, beta y gamma en los números complejos, ¿ok? Eh, y bueno, estas son estas seis propiedades que cumplen de los números complejos. Esto se tiene que probar. Voy a dejar algunas de estos incisos como ejercicio para que prueban, pero para que vean más o menos cómo son las pruebas, vamos a hacer una, ¿sí? Pero bueno, antes de pasar a la prueba, me gustaría decir que estas propiedades son las llamadas propiedades de campo o propiedades de un cuerpo, ¿sí? Son los axiomas o la receta de la que estábamos hablando antes, que debe cumplir un ente matemático, un conjunto dotado de operaciones para tener el derecho de llamarse campo o cuerpo. Entonces, lo que estamos demostrando realmente es que lo voy a poner como una observación, ¿sí? Es que lo que nos dice la proposición 1.3 es que el conjunto, palabra misteriosa, no vamos a meternos ahí, este, pero piensa en un conjunto como una colección de elementos que comparten cierta propiedad. Es que el conjunto de los números complejos C es un campo diagonal un cuerpo, ¿sí? Eso es básicamente lo que nos quiere decir la proposición 1.3. Son los axiomas de campo y vemos que los complejos cumplen estos axiomas de campo. Pues vamos a hacer la prueba por la demostración, pero vamos a hacerla nada más de la propiedad conmutativa de la multiplicación, ¿sí? Para que más o menos vean cómo son las pruebas y luego ustedes pueden hacer ejercicio las otras cinco propiedades que quedan. Entonces, la propiedad de la multiplicación, la propiedad de la conmutatividad en la multiplicación nos dice que alfa por beta es lo mismo que beta por alfa, ¿ok? Entonces, ¿cómo probamos esto? Pues, sean alfa y beta números complejos. Sabemos por la clase anterior que alfa se puede ver como A más I por B, con A y B en los números reales, y beta se puede ver como C más I por D, con C y D en los números reales. ¿Ok? Este, Observe que alfa por beta lo vimos en el capítulo anterior, cómo multiplicar números complejos. Si no está familiarizado con la multiplicación o familiarizada o familiarizada con la multiplicación de los números complejos, usted puede
regresar a la clase anterior y ver cuál es la multiplicación. Pero bueno, aquí voy a asumir que ya vimos ese capítulo y multiplicamos estos dos. Simplemente usted puede hacer la relación o la multiplicación necesaria. Yo lo voy a hacer aquí, ya lo tengo anotado para rapidez. Y nos va a aparecer como A por C menos B por D más A por D más B por C por I. ¿Sí? Esa es la multiplicación. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, además, ya multiplicamos alfa por beta. Ahora hay que ver que beta por alfa nos da lo mismo. Eso es lo que necesitamos probar en la propiedad distributiva para la multiplicación, ¿ok? Voy a tomar un poco de café. Ah, para la garganta. Bien. Mm. Pero es que ando un poco enfermo porque ahorita aquí en donde yo estoy está lloviendo mucho, entonces tengo que cuidarme un poco la garganta. Este, pero bueno, ok. Beta por alfa, esto es C más I por D por A más I por B. Esto va a ser igual. Hagamos la multiplicación. CA más I por BC más I por DA menos, menos D por B. Agrupando, tenemos que esto es CA, ay, menos DB, ay, DB más I por BC más DA. ¿Ok? Y ahora nosotros sabemos por propiedades de los números reales que podemos cambiar los productos y arreglar de cierta manera para que este de aquí y este de aquí coincidan. Es decir, que este de aquí se ve igual que este de acá. ¿Ok? Y bueno, sí, podemos cambiar estos dos. Esto es AC, esto es BD, esto es I y esto es AD más BC. Y note que esto de aquí, este, ta, 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 ta. Ajá, perfecto, sí. Note que esto de aquí es lo mismo que esto de acá. Pero tú me vas a decir, oye Jesús, pero I está del otro lado, no te quedó de ese lado. Pues recuerden que esta es solo una manera de escribir, si quiere puede ir al capítulo anterior, un par ordenado, donde la segunda entrada la acompañamos con un I para escribirla de esta forma, ¿sí? Entonces, básicamente, si lo vemos como par ordenado, esto de aquí es igual a esto de aquí, esto de acá es igual a esto de acá, por lo tanto, todo el número es igual a todo este número, ¿sí? Para ver esto de par ordenado y cómo podemos hacer la asociación, puede ir a la clase anterior. Y bien, entonces sí, esto de aquí es igual a esto de acá, y eso demuestra esto demuestra que alfa por beta es igual a beta por alfa, y con ello la propiedad de conmutatividad en la multiplicación, ¿sí? Los demás incisos se dejan a cargo del lector. Y el lector en este caso son ustedes. Y pues ahí estaría más o menos la prueba, o una de las pruebas que se tienen que hacer para checar todas estas propiedades, ¿sí? Pero ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea detrás de todo esto? ¿Sí? Realmente, si usted se fija, la idea es la siguiente. La idea consiste en usar la conmutatividad de R u otra propiedad
para probar, ¿sí? Para demostrar o probar la conmutatividad de los números complejos, ¿sí? Entonces, este proceso de que una estructura matemática te ayude a probar cosas de otra estructura matemática más grande que la contiene, podemos ver que la contiene, igual en la clase anterior explicamos esto, se va a estar repitiendo bastante, ¿sí? O sea, y a veces acorta bastante las demostraciones porque no tienes que partir desde el inicio si ya sabes que una subestructura más simple tiene ciertas propiedades que comparte una estructura más grande. Y pues bueno, esa es como la idea y a la hora de que intenten hacer, me gustaría mucho que intentaran hacer estos ejercicios, pues tuvieran en mente esta idea de aquí, ¿ok? Bueno, eh, estas cosas de aquí nos permiten dar una definición. ¿Sí? Entonces, definición, sí va a ser la definición 1.5. Y, y bueno, supóngase, como lo hemos venido haciendo, alfa y beta números complejos. ¿Ok? Este, entonces, primero, denotemos por menos alfa el inverso aditivo de alfa. ¿Sí? Esta palabra ya la habíamos, ya la habíamos usado, ¿cierto? Esto de inverso aditivo ya lo habíamos usado en las propiedades anteriores. ¿Sí? Entonces, menos alfa es el único número. La unicidad es algo que también se prueba y es importante la unicidad. Este número complejo es algo que también deberían probar, ¿sí? Es el único número complejo tal que alfa más menos alfa es igual a C, ¿ok? Entonces, la resta en C se define como alfa, eh, como beta menos alfa, lo definimos simplemente a beta, sumarle el inverso aditivo de alfa. Y esta cosa queda bien definida porque tenemos de la proposición 1.3. Sabemos que existe este inverso aditivo, tenemos derecho o tenemos la posibilidad de definirla de esta forma. Estas son matemáticas formales, se van construyendo a partir de otras cosas. Bien, ahora, para alfa distinto de cero, sea 1 sobre alfa, el inverso multiplicativo, igual vea la proporción 1.3, ahí vemos quién es el inverso multiplicativo de alfa, ¿sí? Entonces, 1 sobre alfa es el único número complejo tal que 1 de alfa por alfa es igual a 1, ¿ok? Así podemos definir la división de números complejos, complejos alfa beta con alfa distinto de cero, de la forma beta sobre alfa, definición, va a ser beta multiplicado por el inverso multiplicativo de alfa, ¿sí? Entonces ya tenemos esta vez la división. Entonces,
Ya definimos bien lo que es la resta a ti, usando la propiedad 1.3 y la división pasada, ¿sí? Usando la misma propiedad, la misma proposición, perdón. Bien, este, ok, pues bueno, ya habiendo definido estas cosas, me gustaría agregar una anotación. Y ven cómo vamos en verdad construyendo cosas a partir de otras que ya conocemos. Este, Aquí en matemáticas, la intuición, a pesar de que es una lámpara bastante útil y que ayuda en muchas de las pruebas, no basta para considerarse una demostración rigurosa, ¿sí? Hay que ir un poco más allá, hay que ir un poco más allá y demostrarlo formalmente, partiendo de cosas que uno ya sabe. Ok, bueno, entonces, me gustaría agregar un poco de notación, ¿sí? Y decir que a lo largo del curso, a lo largo del curso, F denotará los campos C o R, ¿sí? Entonces, siempre que yo ponga F, usted puede pensar inmediatamente en su campo favorito, tanto C como R, ¿sí? Algunas demostraciones sí van a necesariamente tener a C como su principal actor, porque hay algunas propiedades que tiene C, que no tiene R, que las vamos a usar, y en ese momento será explícito, pero cuando aparezca F, significa que no importa para qué campo nos lo estemos tomando. Funciona tanto para los números reales como para los números complejos que acabamos de conocer. ¿Ok? Entonces, ese es un poco de notación. ¿Y por qué se debe esta elección? Pues esta elección básicamente se debe por el nombre en inglés, ¿sí? De field, ¿sí? Que es campo en inglés. Y de hecho, la palabra cuerpo, que también la he usado, viene de corps o corps, no sé cómo se pronuncia, pero es en francés. Entonces, como que aquí hay dos escuelas, ¿no? La escuela inglesa, que usa más la palabra field, y la escuela francesa, que usa la palabra corps. La tradición en matemáticas es muy fuerte y no puede dejarse de lado el contexto para hacer matemáticas. Pero eso es una discusión para después, puede empezarlo. Entonces, pues ahí queda, ¿no? Bien, otra cosa que me gustaría que ustedes tuvieran en mente es que los elementos de F, ¿sí? Les llamaremos escalares, ¿sí? Esto más que nada para diferenciarlo de los vectores, ¿sí? De los vectores que vamos a tener en dado momento, ¿ok? Bueno, vamos a anotarlo, diferenciarlo de los vectores, ¿sí? Pues, muy bien. Por último, ya para terminar, me gustaría también definir lo que es elevar un número complejo a cierta potencia, ¿sí? Entonces, sea, em, aquí le vamos a poner definición, mejor, para ser totalmente eh, formales, ¿sí? Definición. Entonces, sea alfa en F, ya saben, complejos o reales, y M, un número entero mayor que cero. Para quien no esté acostumbrado con esta notación, también en la clase 1 hablamos un poco sobre los números y sobre cómo los denotaban, si no me acuerdo, pero se puede encontrar en muchos lugares de internet cuáles son las maneras estándar de llamarle a estos números, ¿sí?
para esto, de aquí yo me refiero a mayor que cero, usualmente, ¿no? Ok, bueno, para z mayor que cero, ¿sí? Definimos alfa a la m como alfa por alfa, así, m veces, ¿sí? Esta es la definición de lo que es elevar un número a una potencia, ya sabemos multiplicar. Y bueno, como una observación, ¿sí? Como una observación, es que esta definición, la definición anterior, implica que alfa a la m a la n es simplemente alfa de m por n. Y también que alfa beta a la m es simplemente alfa a la m por beta a la m. ¿Sí? Usted puede corroborar esto y sería útil que si no está familiarizado con las cosas más formales, intentar hacer este tipo de demostraciones pequeñas que les voy dejando en el camino para que se acostumbren este, de, para que se acostumbren a ellas, ¿sí? Esto es para todo alfa y beta en mi campo F y para todo m y n en los números enteros positivos. Ok. Y bueno, hasta aquí voy a dejar la clase de hoy, haciendo un resumen muy breve de todo lo que vimos. Vimos, terminamos de ver las propiedades aritméticas complejas, lo que es la conmutatividad, asociatividad, las identidades, inverso aditivo, inverso multiplicativo y la distributividad. También dimos la pequeña observación de lo que es ser un campo que cumpla estas propiedades y la prueba de la propiedad conmutativa para la multiplicación. Dimos una idea para que ustedes vayan e intenten las demás de propiedades y sería muy bueno que lo hicieran y definimos de manera precisa lo que vamos a entender por resta de un número complejo y por división de un número complejo. Finalmente, eh, introducimos la notación de lo que era un campo y definimos lo que es elevar a una potencia, elementos de ese campo, así como que los elementos de ese campo les vamos a llamar escalares para diferenciarlos de los vectores, que son pieza clave fundamental de este curso de álgebra. Ok, pues hasta aquí va a ser la clase de hoy. Yo me despido y espero que le estén pasando muy bien y que puedan ver los demás cursos. Para mí es un placer hacer este tipo de cursos sobre las cosas que más me gustan, que es las matemáticas. Y les dejo estas notas en la descripción del video, en un drive que haré público, donde también están las notas de los anteriores cursos. Y pues nada, sigan aprendiendo muchas mates y nos vemos en el siguiente video. Bye.